tengo un ejemplo de un padre que el niño tiene 8 años y dice, quiero meterle 500 euros todos los meses hasta los 18 años. Si haces los números del interés compuesto invirtiendo a ese 13-14%, termina con cientos de miles de euros. Es una barbaridad ese interés compuesto y estamos hablando de 10 años. Si te lo llevas a más, que cualquier particular con poco capital puede asomarse a la inversión en cualquier tipo de activo financiero que hace una década estaba restringido a los grandes patrimonios, ¿no? Si sales de la plataforma de rental, ese token tiene la misma validez que un contrato. Es decir, tú eres propietario de ese token, no lo tiene rental, y si tú tienes ese token tienes un derecho adquirido. Ese token ya ha pasado, por desgracia, ha fallecido algún inversor y lo ha heredado su descendiente. ¿Qué pasa si en un momento dado falla el inquilino, no paga? Estamos escuchando en España continuamente el problema de los inquiocupas y donde la ley desampara más que al propio propietario, ¿no? En esas circunstancias, ¿os habéis visto en alguna de estas ya? Sí, por supuesto. Disfrutar. Esto es por vosotros y para vosotros. Eric y Pablo. Muchas gracias. Bueno, bienvenido, Eric. Muchas gracias. Antes de comenzar, agradeceros a todos el estar aquí en esta ponencia. Y aquellos que me seguís, ya sabéis que yo soy un creyente en el mercado inmobiliario. Es un momento histórico donde se ha creado un déficit brutal de inmuebles. El gobierno intenta encontrar soluciones. La solución es evidente, pero ellos intentan encontrar soluciones distintas que no funcionan. Y mientras se va acumulando una realidad que es un déficit de vivienda respecto a la gente que quiere comprar, es decir, hay mucha más demanda que oferta y eso está provocando una subida de los precios tremenda. Y aquí ocurre algo que lo vamos a hablar en este podcast, que si tradicionalmente hace 15 años alguien quería invertir en inmobiliario o tenía un gran capital o tenía un gran avalista para que le concediesen la hipoteca por el 100% del inmueble o no tenía acceso realmente a poder invertir. Y lo que hemos vivido a lo largo de los últimos 15 años en cada segmento, en cada activo financiero, ha sido una fase progresiva de democratización y ahora a día de hoy resulta que cualquier particular con poco capital puede asomarse a la inversión en cualquier tipo de activo financiero que hace una década estaba restringido a los grandes patrimonios, ¿no? Eric tiene un proyecto, una empresa que hace algo interesantísimo relacionado con la tokenización de inmuebles y mi intención hoy es tirarle unas cuantas preguntas centrándonos en el modelo de negocio que tienen, qué es esta famosa tokenización, qué retorno puede ofrecer a los inversores minoristas que nos veamos atraídos a invertir en ello, hasta qué punto hay riesgo regulatorio, qué otros riesgos de modelo de negocio puede haber en función de la variación del precio del inmueble, qué ventanas de liquidez puedo tener si en un momento dado no quiero seguir con la operación en la que he invertido, si estoy o no protegido a nivel regulatorio o algún tipo de garantía, quiénes son, como es lógico, y una parte que a mí me parece tal vez de las más interesantes, que es el apalancamiento dentro del propio proceso, es decir, que de alguna manera puedas utilizar lo que has comprado como colateral para obtener un préstamo y seguir invirtiendo. Pero eso es tema de él. Yo simplemente os hago aquí como un índice de lo que vais a escuchar durante esta entrevista y creo que lo primero sería hablar del modelo de negocio en sí y que expliques a la gente el concepto de tokenización, que en vuestro caso está ligado a inmuebles, pero que vemos que cada vez se usa más esta palabra en referencia a todo tipo de activos financieros. ¿Qué es lo que hacéis exactamente en vuestro modelo de negocio? Perfecto, pues nada, encantado, Pablo, un placer estar aquí y un honor, porque la verdad que te sigo y consumo tu información. Gracias. Y un honor que yo pueda crear contenido en este caso porque hacemos algo que creo que merece la pena, ¿no? Ser entendido por más gente porque es algo bastante disruptivo, pero es lo que viene, ¿no? Es hacia lo que va las finanzas, ¿no? Así que, por ya hilar con la pregunta, bueno, siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Tokenizar no es más que dividir en participaciones, ¿vale? Pongo siempre el ejemplo más gráfico o menos abstracto, que es la ficha de un casino no dejan de ser una tokenización, ¿vale? Tú en un casino no juegas con tu dinero,
no juega. ¿Por qué? Porque no es tan fácil gestionar tu billete, tu moneda, sino que te da una monedita de plástico de colores que resulta que una vale 25 euros y otra 100, ¿no? Realmente esas fichas son de plástico y no valdrían nada fuera, pero ahí tienes un contrato con el casino que te permite que en un entorno controlado esas fichitas tengan un valor. ¿Por qué se hace esto? Porque ahí dentro es más fácil apilarlas, con lo que es más fácil contabilizarlas, es más fácil apostar, es más fácil tener tu beneficio. Es decir, lo has tokenizado, lo has representado, en este caso físicamente, para que en un entorno sea más óptimo usarlo, ¿no? Pues tokenizar va por ahí. Tokenizar vas por representarlo, pero ahora lo representamos de manera digital. Ese token es un token digital que es criptográfico, por eso es seguro, que ahora se puede transmitir peer-to-peer, se puede transmitir de una cartera a otra de manera global, 24/7 y mucho más inmediato, ¿no? Entonces cambia toda la regla del juego de qué puedes hacer ahora con lo que antes era un activo físico, como es el caso de renta, que tokeniza inmuebles, o si tokenizas cualquier otra cosa, con qué puedes hacer ahora con esa representación que es digital, que hace unos años su propia representación era un contrato físico. Vale, para entender un momento, cuando hablas entonces de tokenización, a mí me suena en mi mundo tradicional a las acciones que emite una compañía donde divides el valor de la compañía en piezas pequeñas que la gente puede comprar. Así es. Vale, y tú lo metes en un entorno particular y a tu token lo llamas... tiene un nombre. Dependiendo de lo que tokenice, pues puede ser, se va a tokenizar las stocks, es decir, las acciones se van a tokenizar simplemente porque van a tener una eficiencia mayor a cómo funciona hoy las stocks, pero esa misma participación que ahora es un apunte en tu broker, ahora será un token que tú puedes poseer y puedes hacer más cosas con él. Nosotros lo que le hemos llevado, pienso que el primer uso, las stocks lo van a hacer y ya hay grandes proyectos que están en ello. De hecho, el New York Exchange ya está hablando de ello con Securitas, que es una empresa de origen español, líder en el mercado. Y nosotros lo que hemos querido es llevarlo al sector el que, digamos, todo el mundo entiende, ¿no? Que es el inmobiliario. El inmobiliario es como si un español, nosotros ya que somos una empresa global casi en todo el mundo, lo primero que quieres comprar cuando tienes algo de dinero es otra casa, ¿no? Puede ser como inversión, pero normalmente no es un muy buen producto de inversión porque lo compramos porque no sabemos muy bien dónde meter el dinero, ¿no? Ahora lo conviertes en un producto financiero. Y lo conviertes en un producto financiero gracias a la tokenización con muchas más ventajas, ¿no? Entonces, esa participación lleva un derecho que depende en el contrato en el que tokenizas, ahí le das tú el derecho que quiere. Puede ser una participación social de una empresa que compra un inmueble, por lo tanto, es una participación social ese token, o puedes tokenizar deuda y es un token que te da un derecho económico como acreedor de la deuda que ha emitido esa empresa, ¿no? O sea, vosotros en principio, cuando hacéis una tokenización del inmueble, el inmueble lo compráis. Claro. Vale. El inmueble entonces es de la propia compañía, lo troceáis. Entiendo que al final creáis participaciones pequeñas que puede comprar el particular, ¿no? Así es. Hay dos modelos. El que se hace de España y Europa y el de Estados Unidos. En el de España creas una sociedad que compra el activo y normalmente tokenizas deuda. Es decir, el activo está a nombre de esa sociedad y hay un acreedor que es el que compra el token y tiene ese derecho económico. El modelo de Estados Unidos, que a mí me gusta más, porque tokenizamos directamente la sociedad que lo compra. Por lo tanto, no es que hayas tokenizado el inmueble directamente, porque eso conllevaría registro, notaría, y eso todavía no está tan avanzado, pero tokenizas el vehículo que lo posee. Por lo tanto, tú eres accionista de una sociedad que tiene un inmueble, y el inmueble está a nombre de tu sociedad, no es de Rental, es de los inversores y de los que tienes el token que representan esa participación social. O sea, en Estados Unidos, si eres propietario directo, Así es. en el modelo de España, eres acreedor de la la deuda empresa que se ha utilizado para comprar el inmueble. Exactamente. Vale, y aquí llegamos a uno de los puntos clave. Siempre que invertimos pensamos en cuánto vamos a ganar. Es ley de vida, nos mueve la búsqueda de rentabilidad y yo escucho que Rental ofrece rentabilidades en torno al 15%. La pregunta es, ¿son rentabilidades reales en proyectos que se han terminado? Por tanto, ¿es un histórico? ¿Es una estimación? Sí. ¿En base a qué hacéis la estimación? ¿Cómo establecéis cuál es la posibilidad de obtener esa rentabilidad? ¿Y la rentabilidad viene más del proceso del alquiler del inmueble o de la plusvalía que esperáis obtener cuando lo vendáis?
Vale, es una pregunta con, Sí. con muchos puntos, ¿no? Pero, a ver, Rental ya tiene un tamaño determinado, tenemos más de 113 proyectos, lo que cuando nació Rental en el 2021 un proyecto era un inmueble y ahora un proyecto puede ser 150 viviendas, es decir, que al final la construcción de 150 viviendas, ¿no? Así que realmente cada producto tiene su riesgo o su beneficio, es decir, no es lo mismo tokenizar una sociedad que compra un inmueble en Madrid y hace un flipping, lo compra, lo reforma y lo vende, que invertir en una sociedad que compra suelo en México donde va a hacer un desarrollo. Tiene distintas rentabilidades y distintos riesgos, porque son distintos productos inmobiliarios, ¿no? Entonces, en este escenario, Rental, el histórico, nosotros de esos 113 proyectos, siempre le digo, ¿no?, a la comunidad de inversores de Rental, el éxito no es financiar 113 proyectos, oye, está muy bien. El éxito son los 38 que ya se cerraron, han dado su beneficio al inversor y se ha cerrado con éxito, ¿no? Entonces, ese track record hasta hoy está inmaculado, por suerte y por buen hacer de la empresa. Estamos viviendo una etapa, un ciclo muy bueno de real estate, que eso también ayuda. Y de los proyectos que hemos cerrado, la rentabilidad media ha sido más de un 13. De los que ya se han cerrado y se han devuelto el capital. Y, por ejemplo, de los que hemos lanzado este año, estamos dando un 16,5 de media. O sea, son rentabilidades realmente casi fuera de mercado, pero Rental usa la tokenización que trae muchas ventajas y ahora lo vamos a comentar, pero también es una barrera de entrada. Es una barrera de entrada para muchos, con lo cual tienes que ser un poco más exigente en el producto que traes para llamar un poquito más esa atención, ¿no? Así que lo bueno que tiene Rental, que tiene inversiones en 6 países, eso nos abre un abanico enorme de posibilidades donde invertir. ¿En qué países estáis exactamente? ¿Has dicho Estados Unidos, Sí. España? Estados Unidos y España, que es donde tenemos la operativa, y obviamente son los mayores mercados. España porque nacimos aquí, Estados Unidos porque es donde ahora es la sede principal de la empresa. Y después tenemos en República Dominicana, en Argentina, en México tenemos bastante, y en Emiratos, ¿no? En Abu Dhabi y en Dubái. Vale, y el tema del, o sea, cuando yo como inversor me acerco a los proyectos, evidentemente has hablado de un término que es flipping, has dicho, ¿no? Sí. Que es un proceso mucho más lento que cuando compras un terreno para hacer un desarrollo inmobiliario. No, el flipping es el rápido. Flipping es una reforma, digamos, un lavado de cara de una vivienda. Por eso digo, y ese es el cortoplacista, Exacto. mientras que luego tengo el de apuesta por un desarrollo inmobiliario que puede llevar varios años. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el momento en que yo me quiero salir? Entiendo que hablamos de ventanas de liquidez P2P que me permiten buscar a otro particular, otro inversor minorista que pudiese estar interesado en entrar en el proyecto en el que yo estoy. Pero eso genera muchas dudas respecto a cómo de líquido es realmente ese mercado, porque al final, si estoy haciendo una inversión en un proyecto a corto plazo, pues normalmente lo tengo controlado y sé que mi dinero puedo tenerlo bloqueado durante ese tiempo sin problema. Cuando me meto a un proyecto a 2, 3, 4 años, pues puede surgir una emergencia que necesito sacar mi dinero y el hecho de que haya una ventana de liquidez es muy interesante. Pero la pregunta es, ¿cómo de líquido es? ¿Qué tipo de precio puedo esperar? ¿Es precio de mercado? ¿Es precio de entrada original? ¿Es precio de entrada original con un descuento? O sea, ¿cuál es la experiencia que habéis visto ahí? Bueno, te cuento la experiencia, porque realmente cuando tú tienes un token es un activo tuyo. Es decir, durante el periodo de tiempo en el que estás invertido, tú le puedes poner precio. Si estuviera más cerca de su plusvalía final, tú dices, oye, pues yo lo compré a 100, lo quiero poner a 110, porque se espera un 120, pero tú le pones tu precio porque es tuyo. O necesito liquidez inmediata, digo, lo pongo a 98 porque yo lo que quiero es salirme por lo que sea, ¿no? O sea que cada token está respaldado por un proyecto inmobiliario. Un proyecto inmobiliario que, como has dicho, puede ser un desarrollo desde cero, un flipping a 8 meses, con lo que tiene menos sentido que haya mucha liquidez porque, oye, si es que es a corto plazo, ¿no? Proyectos con rentas, pues tienen mucha liquidez porque inmediatamente inviertes y el día 30 tienes una renta. Entonces, cada proyecto tiene su propia liquidez. Esto es importante destacarlo. La tokenización transforma la liquidez del producto por varios puntos que vamos a comentar, pero no te garantiza la liquidez. Es decir, siempre necesitas una contraparte, necesitas a alguien que te lo quiera comprar. El modelo de rental que tokeniza, la empresa crece mucho, entonces si tú necesitas liquidez en ese peer-to-peer,
casi siempre tienes comprador porque hay un inversor que llega hoy a la plataforma y dice, oye, hay un proyecto hoy en Madrid, vale, pero yo quería invertir en algo más. Y entonces es donde hay esa búsqueda de productos que tienen ya un track record, que es trazable, que ya ves la renta que ha dado. Entonces, la propia demanda del inversor que llega te suele dar liquidez. Y ya hoy se mueven cientos de miles de euros de liquidez peer-to-peer. Es decir, un usuario, es como si fuese un tablón de anuncios. Yo pongo el precio de mi token y otro llega y lo compra. Lo bueno de la blockchain es que es una transacción atómica. Tú pagas y no hace falta intermediario, ¿no? Y pasa la transacción. De nuevo, el precio lo pones tú, dependiendo de tu necesidad de liquidez y de tu propio análisis del proyecto. Obviamente, Rental, como emisor principal, va actualizando continuamente la información de cada proyecto, lo cual te sirve a ti para tomar decisiones sobre tu inversión. Pero no pone un precio estimado, ¿no? O sea, No. Rental simplemente te dice que el proyecto va según lo acordado, que todo va bien, que está en Exacto. plazos, Ujú. pero no se mete en la valoración de... Rental le da el valor inicial, si es un proyecto de 1 millón, lo divide en 10.000 tokens de 100. Y el siguiente valor que se le da al activo es el valor de mercado. Y para que tengas un valor de mercado tienes o que venderlo o que tasarlo. Si es un proyecto a largo plazo puedes ir dando las tasaciones, pero realmente nosotros nos damos ese precio para el mercado secundario. Cada uno hace el valor que quiere. Vale, una pausa aquí. Al principio me has hablado del modelo, digamos, más cortoplacista, de lavado de cara para vender el inmueble. En ese segmento concreto más de corto plazo, porque cuando invertimos en producto tradicional, en renta fija, ¿no? Sí. Lo que obtienes por una letra del Tesoro a 9 meses no es lo mismo que lo que obtienes por un bono a 10 años. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿hay mucha diferencia? Porque me has hablado de un 13 y pico de proyectos cerrados, se habla de un 15% como un marco en total. A lo que son los productos de lavado de cara rápidos, ¿qué rentabilidad le podemos sacar realmente como inversores minoristas? A ver, los flipping suelen ser los más agresivos en la TIR. ¿Por qué? Porque si lo haces en 6 o 7 meses y le sacas un 10, si lo analizas puede ser un 18, 20, ¿no? Y ahí depende, cada inversor elige, ¿no? Yo es que quiero una TIR muy agresiva, porque al final usamos la TIR para comparar manzanas con manzanas, ¿no? O prefiero un ROI asegurado en 3 años, que a lo mejor no es un 17 anualizado, pero sí me da un 40 en 3 años, que es una maravilla, ¿no? Entonces ahí cada uno elige, según su tesis de inversión, elige normalmente los flipping, este modelo de comprar y reformar y vender, como son a corto plazo, las tires suelen ser muy buenas. Los desarrollos suelen ser tires también que rondan más el 15 que el 10. Y las rentas suelen estar más cerca del 10 que del 15, que al final es una renta mensual que vas cobrando todos los meses, ¿no? ¿Y qué pasa si tú tienes, si me entiendo que haces un estudio de mercado de yo compro este inmueble o lo voy a crear de la nada y lo voy a alquilar y eso me va a dar una renta mensual que va a ir a parar al propietario del token? ¿Qué pasa si en un momento dado falla el inquilino, no paga? Estamos escuchando en España continuamente el problema de los inquiocupas, gente que directamente decide no hacer frente a sus obligaciones y donde la ley les ampara más que al propio propietario, ¿no? En esas circunstancias, ¿os habéis visto en alguna de estas ya? Sí, por supuesto. Cuéntanos Muchos inmuebles. Pues cuéntanos la experiencia, o sea, ¿cómo se gestiona? Una de las preguntas es, renta, entiendo que no va a garantizar esa renta teniendo en cuenta que está ofreciendo una rentabilidad bastante alta y para cualquiera que estéis aquí, hay un binomio que no falla, rentabilidad-riesgo, es decir, a mayor rentabilidad en una inversión, mayor riesgo hay, es así de sencillo, con lo cual cuando hablamos de rentabilidades del 13, 14, 15%, sería maravilloso que encima nos las garantizasen, pero yo ya doy por hecho que la respuesta va a ser no, pero cuéntanos un poco la casuística mala en los proyectos donde falla el inquilino. Bueno, esto es importante y lo hemos comentado con la liquidez. El uso aquí de la tecnología para tokenizar no te garantiza liquidez, pero sí te da mucha más liquidez de la que tienes normalmente en el real estate, ¿no? Aquí va un poco lo mismo, ¿no? Los riesgos inmobiliarios son intrínsecos a la inversión inmobiliaria. Es decir, si te entra un ocupa y no genera dinero, pues no genera dinero. Si no genera dinero, no reparte. Si un mercado está bajista, pues posiblemente tu inmueble pueda perder valor. Aquí, ¿cómo lo mitigas? Primero, que normalmente el inversor de renta no es el profesional de inmobiliario que se dedica a él a hacerlo, sino se lo está dejando en manos de una empresa que sí se dedica a hacerlo. Como nosotros nos dedicamos a hacerlo, pues raramente te lo ocupan porque estás dedicado a ello, ¿no? No tienes un piso abandonado.
Normalmente todos los proyectos que lanzamos son en zonas de alta demanda, o sea que hay mucha ocupación, pero siempre puede pasar, ¿no? La mitigación va por una gestión profesional primero y después la otra mitigación va por la mera diversificación. Es decir, aquí siempre hablamos del acceso desde poco dinero, pero incluso si tú tienes 500.000 euros para invertir, en vez de comprarte un piso y tener una renta de un piso, que tienes todos los huevos en la misma cesta, pues compras 50.000 euros de 10 inmuebles diferentes. Y uno es en Madrid y otro es alquiler turístico en Valencia y otro es un hotel en Miami. Tienes una mitigación por la mera diversificación, que es una buena práctica de la inversión siempre, ¿no? Solo por diversificar ya mitiga riesgo. Pero después cada inmueble o cada proyecto individual tiene sus propios riesgos intrínsecos al inmobiliario que tú intentas mitigar con una buena gestión, ¿no? Cuando has comentado ahora lo del tema de a lo mejor tienes una inversión en Miami, ¿cómo funciona el tema del tipo de cambio? Entiendo que pagáis en USDT o Sí, cómo es, vale. USDT. ¿Qué pasa? O sea, ¿tienes exposición al tipo de cambio en función de las áreas donde inviertes o no? No tienes exposición al tipo de cambio, tienes exposición a la moneda. Es decir, si tú eres español, inviertes en euro, inviertes en un activo en Miami, ese inmueble se va a comprar y vender en dólares. Entonces puede haberse revalorizado en dólares, pero si el dólar con respecto al euro está mejor o peor, puede afectar tu rentabilidad en euros. Aquí es tú lo que puedes elegir es, oye, me hago un portfolio solo en euros, me hago un portfolio solo en dólares, o me hago un portfolio en la que a la vez diversifico en monedas, pero tienes que saber que el cambio de una moneda a otra pues puede afectar. En mi caso, por contarte ejemplo práctico mío, yo todo lo que invierto en dólares lo vuelvo a reinvertir en dólares para que así no tengo en cuenta nunca cómo ha ido el cambio con respecto a mi euro. Claro, porque es una inversión a largo plazo. Si tú tienes una inversión a corto plazo, pues mejor invertir en tu moneda y no tener ese riesgo si va en contra o beneficio si va a favor el cambio, ¿no? Puede ser ambos. Pero no tiene, digamos, riesgo de cambio porque el día que se paga en USDT, si tú lo cambiaras a euro, sería exactamente lo que tú convertiste a euro, ¿no? Vale. Y el tema, o sea, por entender un poco como inversor, ¿qué protección tengo regulatoriamente? Es decir, antes de meternos en el token y lo que puedo hacer con el token y si lo puedo colateralizar o no, muchas veces escuchamos esto de, bueno, sabéis que en las cuentas corrientes tienes hasta 100.000 euros de garantía según el fondo de garantía de depósitos por persona y por entidad. Cuando está de alguna manera registrado en CNMV, también ha pasado unos filtros. Vosotros, tanto SEC como CNMV, SEC es en Estados Unidos, CNMV en España, ¿qué es realmente lo que tenéis? O sea, ¿qué tipo de amparo regulatorio hay? Bueno, aquí hemos venido de una buena remada, ¿no? Hemos nacido muy pronto y en 2021, a ver, Rental nace por conjugar ese concepto de la tokenización con la inversión inmobiliaria. Y en 2021 nace porque ya veo que hay un pequeño marco, después del boom de las ICO, de las ICO, se crea un marco de, oye, hay un tipo de tokenización que es un utility token y otro que es un security token, un valor financiero. Pues digo, oye, si ya esto está claro, me voy a por el security token y dejamos claro que es un security token. Ahí se tokenizaba bajo ese criterio de la CNMV. Pero después, en 2023, en Europa, con el régimen piloto, cambió la regulación. La llegada de una regulación ad hoc, digamos que la previa, era, oye, si te pareces a un producto financiero, te comportas como un producto financiero, haz como un producto financiero. Pero no hablaba de la tokenización en específico. En 2023 ya dice, no, ya es tokenización y ese token tiene todo el valor que representa ese contrato y tal. El problema fue que la entrada de esta nueva ley atrajo que para poder emitir hacía falta una tercera parte, una ERIR, ¿no? Que es una agencia de valores que lleve la entidad de registro e inscripción de, digamos, de todo el proceso. Y durante 1 año y 9 meses no existía ninguna ERIR. O sea, nosotros hemos remado hasta el punto de que Ursus, que fue la primera ERIR que se validó como tal, una agencia de valores, nosotros tuvimos que hablar con ellos para decir, hay un mercado por nacer y hace falta una agencia de valores que se meta, ¿no? Y ellos mismos, después con su hacer, obviamente, todo mérito suyo, fueron los que se hicieron. Y por suerte hoy tenemos por aquí a Token City, que también es Yair. O sea, mucha gente que lleva años para que eso pudiese pasar, ¿no? Todo este rodeo para decirte que a día de hoy las empresas que tokenizan, cada producto que tokeniza es una emisión. Cada emisión debe ser validada por una empresa de servicio de inversión
y por una entidad de registro de inscripción está ERIR. Y eso es lo que te exige la CNMV bajo la Ley de Mercado de Valores digamos, de esta nueva regulación. Así que realmente es un producto regulado, no es como una PFP que lo que está regulado es la plataforma y después ya opera, sino aquí cada producto pasa por ese proceso, tiene que pasar por notaría, por registro, es decir, ya es un proceso regulado que, aunque hayamos pasado por ese peaje de que era difícil hacerlo, pero a día de hoy da mucha más garantía tanto al inversor como a la empresa, porque al final lo que la empresa quiere es lanzar un producto financiero y tener claro las leyes y las reglas del juego, ¿no? Para poder operar, ¿no? ¿Y cómo les indicamos a los inversores algo que siempre se pregunta y es la adecuación del producto al perfil de riesgo, ¿no? Yo, que he estado en el mundo de la gestión profesional, es uno de los grandes problemas con los reguladores, ¿no? Sí. Si tu producto realmente es apto para cualquiera, si por el contrario es un producto de alto riesgo, ¿existe algún tipo de filtro que impida a un minorista invertir en alguno de los proyectos vuestros por riesgo o no? Pues realmente es apto para cualquiera. Es apto para cualquiera, es decir, nuestro modelo es para que sea apto para cualquiera. El filtro es pues todo lo que tenemos que cumplir para que sea apto para cualquiera, pero ese es el modelo de rental, es decir, no podríamos habernos ceñido a hacer mercados privados para inversores solo institucionales y es otro modelo, pero el nuestro era ir al retail. Cuando vas al retail, como dices, es el más protegido porque han pasado muchas cosas y es normal que se le quiera proteger, aunque a veces quizá en exceso, ¿no? También debe haber una responsabilidad individual de cada uno, pero bueno, eso ya es un poco profundizar, pero aquí digamos que no solo es pasar el proceso de emisión de ese producto, sino que el propio marketing tienes que notificar qué marketing, qué vas a compartir, cómo vas a comunicarte con tus inversores, porque precisamente el retail es el que más se le quiere proteger. Así que si les tuvieses que aconsejar a la hora, imaginaos que os metéis en rental a daros de alta, cuando hablamos de diversificación, ¿qué les dirías? A lo mejor a mí cuando me preguntan, oye, para invertir en un fondo de startups no tengas menos de 20, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque ya sabes que la tasa de acierto normalmente es muy baja y si haces menos de 20, pues la probabilidad de que pinches en hueso es muy alto. En tu caso, te he oído antes a decir, bueno, pues puedes estar invertido en 50 proyectos. Sí. ¿Qué les recomendarías a ellos que miren de un mínimo de inversiones para que el riesgo de esas fallidas, el in que ocupa, donde no se cumple la previsión, que apenas lo noten o que lo noten lo menos posible? Bueno, esto es curioso porque aquí puedes diversificar tanto que a veces tampoco hay que pasarse, ¿no? Porque te puedes volver loco. Son 113 proyectos. Tenemos inversores coleccionistas que dicen, tengo los 113 tokens. Bueno, ya de los 40 los 38 que se cerraron se van eliminando, pero claro, eso también conlleva quieras que no, una gestión o un tiempo de ver todas tus inversiones. Así que para mí es suficiente con diversificar con 10, 12 proyectos, ir cambiando, diversificar en qué tipo de proyectos. Es decir, no hagas todo rentas, no hagas todo flipping, no hagas todo desarrollo, no hagas todos en España, no hagas todos en Estados Unidos, así. Pero más de 10 o 15, a veces ya más la gestión de los propios activos que obviamente, mientras más diversifique, pues menos te duele que uno no vaya muy bien. Eso es cierto, ¿no? ¿Y el token, cómo le llamáis? Dependiendo del inmueble, normalmente siempre tiene el RNT de rental, un guión y después las iniciales de la ciudad, ¿no? Madrid, MAD y el número, Valencia, WC. ¿Y ese token tiene alguna validez fuera de la plataforma vuestra? Es decir, entiendo que eso es lo que representa la porción de inversión o de crédito como acreedor, ¿no? Cómo has avalado la financiación del proyecto. Si sales de la plataforma de rental, ese token... Ese token tiene la misma validez que un contrato. Es decir, tú eres propietario de ese token, no lo tiene rental, y si tú tienes ese token tienes un derecho adquirido. Vale. Ese token ya ha pasado, por desgracia, ha fallecido algún inversor y lo ha heredado su descendiente. Es decir, es un activo financiero que tú tienes en tu custodia y en tu poder y tienes un derecho adquirido respaldado por ese documento de emisión que ha revisado una agencia de valores o una empresa de servicio de inversión. Vale.
Metámonos un poco en el punto, a mí es el que más me gusta. Cuando hablamos de inversiones a medio y largo plazo, una de las cosas que siempre comento es el famoso interés compuesto, ¿no? Eso que llaman la octava maravilla, de cómo se puede ir generando retorno sobre el retorno anterior y no ves el impacto en 1, 2, 3 años, pero cuando miras 20, 30 años para atrás dices qué barbaridad, ¿no? Y cuando veo la posibilidad de utilizar ese token como colateral, explícanos un poco, es decir, entiendo que al final, como tú indicas, es un valor que tengo en la mano que representa unos derechos y eso lo puedo entregar como garantía para que nos entiendan, para generar un préstamo que me permite utilizar ese dinero para hacer una nueva inversión. Para lo que quieras, realmente. Para lo que Sí, quiera. sí. Entonces, aquí hay muchas preguntas. Vale. La primera es, ¿da igual en qué proyecto esté invertido? ¿Todos son igual de válidos? Ahora estamos ya evaluando cuál es el LTV, el valor el loan to value, dependiendo qué tipo de proyecto sea. No es lo mismo una vivienda construida que una que no construida, pero a día de hoy sí, cada inmueble, cada token vale 100 y puedes pedir hasta el 75% del valor de ese token. Vale. ¿Es voluntario que yo le ponga el porcentaje? Es decir, en lugar de ir a muerte si me das el 75, quiero el 75. ¿Puedo pedir un 50%? Puedes pedir lo que quieras. Ese es el máximo. Sí. Vale. Una vez tengo eso, entiendo que yo estoy entregando como garantía mi token que representa un inmueble, una participación en un inmueble. Por tanto, el precio de ese inmueble es fundamental. Es fundamental, es la garantía. Claro. Es la garantía del préstamo. En Estados Unidos, como sabéis, cuando el precio de la casa baja muchísimo, pasó en 2009, había gente que decía, entrego la casa y me quito la deuda. Era una alternativa, ¿no? Sí. Que decía la gente, bueno, pues pierdo el activo, pero me quito el pasivo. ¿Qué pasa en este caso? Es decir, cuando tú tienes ahora parece inviable, ¿no?, que vaya a bajar el precio de la vivienda, pero supongamos que esto está ocurriendo en 2008, 2009 y existe el riesgo de que el valor del inmueble sea menor de lo inicialmente previsto. ¿Y cómo afecta esa pérdida de valor del colateral al préstamo? ¿Cómo se ejecuta el proceso? Mira, esta es una parte súper interesante. Bueno, por decir un poco lo del interés compuesto que has comentado, que tú recibas renta todos los meses y puedas reinvertirla. O sea, en el inmobiliario no puedes. En el inmobiliario, aunque tengas un alquiler de 2.000 euros, tendrás que ahorrar para después comprarte otra casa, pero no puedes poner inmediatamente a producir. Aquí inmediatamente lo pones a invertir, ¿no? ¿Lo puedes automatizar? No se puede automatizar todavía. ¿Por qué? Porque realmente, regulatoriamente, tú tienes que suscribir cada inmueble al que vas a invertir. Entonces todavía tendrías que tú dar la aprobación, ¿no? Okay. Pero sí estamos viendo para crearlo porque es una acción que, aunque es muy eficiente, pues no todos los meses tú te metes a ver si reinvierto, ¿no? Entonces, automatizarlo seguro que trae mucho beneficio al inversor. Pero tengo un ejemplo de un padre que le mete, el niño tiene 8 años y dice, quiero meterle 500 euros todos los meses hasta los 18 años. Si haces los números del interés compuesto invirtiendo a ese 13-14%, termina con cientos de miles de euros. Es una barbaridad ese interés compuesto y estamos hablando de 10 años. Si te lo llevas a más, es un potencial enorme, ¿no? Que de nuevo, siempre pongo énfasis en que la rentabilidad la genera el activo inmobiliario, pero que haya herramientas financieras que te permiten esa agilidad cambia todo, ¿no? Y por hilar con el mercado de colateralización, el mercado de colateralización es uno en el que tú pones tu token de garantía, puedes pedir hasta el 75%, pero puedes pedir lo que quieras, puedes repagar cuando quieras, puedes poner más garantía cuando quieras. Es un smart contract, es decir, no se analiza ni a Pablo y su capacidad de pago, sino se analiza que tu token vale 100 y con eso tienes ese préstamo. Después ese préstamo es un préstamo lombardo. Tú puedes no pagar principal ni intereses mientras no pases del 80% de tu garantía. O sea, tienes un acceso a liquidez inmediata sin igual, ¿no? ¿Ese mercado cómo funciona? Has puesto el ejemplo. En Estados Unidos, cuando tú pedías una hipoteca, si no la puedes pagar, le decías al banco, pues te quedas con la casa. Riesgo para el banco, pero mejor para el inversor. Al final tienes una oportunidad de rehacer tu vida, ¿no? En España se han arruinado muchas vidas porque pensabas que tenías una hipoteca con una casa y ahora no, te quitas la casa y sigues debiendo 80.000 euros. Una locura
es verdad que tienes su responsabilidad individual de pedir ese dinero, pero por otro lado estás arruinando la vida de mucha gente, ¿no? Y hay veces que el sistema tiene que intentar ayudar a que eso no pase. Esto es un sistema descentralizado. Igual que hay un usuario que pide el capital, hay un usuario que presta el capital. El que presta el capital debe saber que tiene una muy buena garantía, que es un 75% del valor de los activos, pero también debe saber que si alguien deja de pagar por la causa que le dé la gana, tendrán que liquidar ese activo. Ese activo hoy se liquida volando, porque si tiene una penalización del 10% es comprar con un descuento de un 10% un inmueble, ¿no? Pero si por la causa que sea un activo dejara de tener valor y la gente lo deja de garantía, el riesgo se lo ha subordinado al que presta el dinero, que ha tenido una buena rentabilidad prestando el dinero. Es como está haciendo de banco, pero es de manera descentralizada. Lo bueno de esta gente que están haciendo de banco es que no es un préstamo de una persona a una persona y si tú no pagas yo no cobro, no, eso es un pool de liquidez que realmente que hubiera un default o hubiera un default en un activo no afectaría tanto al mercado, ¿no? Pero como siempre, todo producto de inversión tiene su riesgo, ¿no? Entiendo que tienes un 25% De margen. de colchón. Exactamente. Por eso estáis ofreciendo ese 75% de Exacto. préstamos sobre el colateral, con lo cual el primer 25%, digamos, Está tranquilo. estás tranquilo. Sí. El problema es si tienes un desplome superior a un 25%, Claro. donde el colateral ya no está sirviendo de garantía del 100% del préstamo. Así es. Vale. Si eso pasara, el escenario es que estresa a que si todo el mundo quisiera sacar su dinero que ha prestado, pues habría problemas para sacarlo porque el que ha puesto tendría que hacerse con el token y tú te quedas con el token. No te quedas con el dinero porque el otro ha decidido que no lo quiere pagar. Pero bueno, creo que eso es llevar al extremo un mercado, estresarlo, pero tiene un gran margen de seguridad. Y aún así, esto es súper incipiente, somos el mayor mercado y ha nacido hace un año y poco, ¿no? Y la mejora viene porque cada inmueble tenga su rating, porque el loan to value no sea el mismo de todo, porque se vaya, digamos, renovando cuánto puedes pedir por cada activo dependiendo del estado de ese activo, ¿no? ¿Puede cambiar el 75% en función de cómo está el mercado? ¿Lo podéis modificar para...? Podrá cambiar, podrá cambiar. Actualmente no se hace porque es muy incipiente, pero podrá cambiar, sí. Vale, y si yo comprase en un pool de liquidez el token de alguien que tiene, por ejemplo, hasta un 75% de colateral, ¿se mantiene ese 75 aunque cambie o eso no lo veis? O sea, es como cuando compras el bono y te dice, te va a pagar un 3%. Y dices, tú se lo compras a alguien en un secundario y recibo el 3% sí o sí. Lo que pasa es que se ajusta vía precio. Sí. No sé si cambian las condiciones para el que lo compra en el mercado de liquidez o no. Claro, imagínate un escenario, estamos hablando del peor escenario, ¿no? Sí. Imagínate un escenario en el que yo decido no pagar mi préstamo, yo pedí hasta el 75%, ese préstamo me va generando intereses, ¿no? Cuando llega al 80%, ya se avisa. Oye, estás en 80%, es como el margin call, ¿no? De repaga algo, pon más garantía, porque si no... Aquí lo bueno, esto nace de AVE. AVE es el mayor mercado de préstamos del mundo, gestiona trillions, pero el colateral es cripto. ¿Qué pasa cuando el colateral es cripto? Que hay muchas liquidaciones, hay muchas posiciones que se venden porque cuando cae el colateral ya está pasando el loan to value de lo que tú puedes pedir prestado. Aquí no cae el colateral y menos bruscamente, pero tú puedes tener ese escenario de estrés. Oye, estoy en el 80 y no quiero pagar. Pasa otro mes y ya estás en el 81. Ese token se liquida. Tienes una penalización del 10%. Entonces se vende ese token a 90, a ti se te devuelve el margen y te quedas sin deuda, pero te quedas sin token porque lo ha comprado otro. Ese nuevo propietario del token, al precio que lo haya comprado, tiene derecho a los 100 que valía el token más lo que esté generando. Vale, y tú dices, yo lo vendo rápidamente a 90, entiendo que estás haciendo un precio por debajo de mercado para liquidar eso cuanto antes. 90 es el mínimo, no, 90 es, con tal de venderlo rápido... Es porque la penalización para el que deja de pagar es un 10%, okay. Por eso vale 90. Vale, o sea, siempre es un 10%. Sí, siempre es un 10%. Vale. Una pregunta que has hablado de que lleváis mucho tiempo, cuéntanos un poco cuántos sois,
de dónde venís, es Vale. decir, por tener un poquito el background de la empresa, ¿no? Que es una de las Ok. partes que nos hemos saltado. Bueno, por terminar con un poco con lo de ese mercado, el potencial de ese mercado es la liquidez inmediata y hemos visto el escenario malo, pero lo bueno es que tú puedes pedir dinero al 10, al 11% y reinvertirlo al 15%. Puedes apalancarte sobre inmobiliario, cosa que normalmente hacemos con tu propia hipoteca, pero aquí la garantía, como hemos dicho, no eres tú, sino es ese token, ¿no? Eso es una optimización de tu capital porque puedes apalancarte, Ese digamos. tipo al que has hablado de ¿a qué precio pago por ese préstamo que puede ser de hasta un 75% del valor? Ese tipo que has mencionado ¿es Varía. estándar? No, ¿Varía? es variable. Es variable dependiendo lo estresado que esté el pool de liquidez. Lo que quiere el pool de liquidez es donde está el dinero de los que prestan. Este pool de liquidez quiere ser lo más grande posible, pero quiere siempre mantener un porcentaje líquida para que la gente pueda entrar y salir con sus dólares como una cuenta, digamos, remunerada sin que esté tu dinero atrapado. Lo que hace es que a partir de que imagínate que este pool de liquidez es de 10 millones. Si se ha pedido 8,5 millones prestados, se está pagando un 7. Por lo tanto, esto se le remunera un 5,5 y tal. Pero si empiezan a pedir hasta el 100%, se empieza a subir el tipo. ¿Para qué? Para que o atraer más dinero porque van a cobrar más, o para que más gente deje de pedir porque quiere que haya siempre un Sí, poco de funciona liquidez. como el concepto del bono, sí. Exactamente. Entonces eso hace que funcione bien y es un sistema de incentivos, ¿no? De mientras más dinero llega, más barato es el capital, más pido y funciona así, ¿no? Es un algoritmo al final. Vale, si es como el efecto demanda-oferta, dependiendo como todo, y así se 100%. fija el precio. Así es. Pero vamos, lo que estás diciendo, para que nos entiendan, si yo, por ejemplo, me compro un inmueble tokenizado, unos cuantos tokens, los presento como colateral, obtengo un 75% de préstamos sobre eso, con el dinero que obtengo, a lo mejor estoy pagando un 8% por ese préstamo, pero lo invierto en un proyecto que paga un 14%, cuando tengo el nuevo proyecto me puedo volver a Puede volver a hacerlo. puedo sí. volver a hacerlo. Es decir, que podría reconvertir una y otra vez siempre que me quede Siempre que haya margen. liquidez, que haya spread, digamos, Sí, exactamente. podría convertir una primera inversión en una inversión de 3-4 veces, Sin duda. sacando un diferencial entre lo que pago por el préstamo y lo que recibo de renta. Ujú. Así es. Esto es Es que hablamos mucho de tecnología, pero esto es lo que hace que sea líquido, que sea más eficiente y que sea más rentable, que al final lo que queremos es que sea más rentable. Y el riesgo es el mismo, es el inmobiliario. Es decir, lo bien o lo mal que vaya el inmueble, los demás son herramientas financieras que lo optimizan, ¿no? Sin duda creo que esto va a transformar la manera en la que se invierte, pero estamos en pañales, como quien dice, ¿no? Estamos en esa primera etapa. Sí, pero parece que te puedes apalancar de alguna manera en el propio modelo de negocio como no se puede hacer. O sea, siempre ha sido el inmobiliario un mercado donde tenías un capital enorme Sí. y luego tenías los problemas de liquidez, tenías los problemas de, digamos, de que al final es un valor a largo plazo muy estable, pero en el corto plazo estás maniatado y aquí tienes la opción de entrar al mercado inmobiliario apalancándote tantas veces como quieras casi. Así es. Y encima con una ventana de inversión mucho más cortoplacista. Me han indicado, no te queda mucho tiempo. Cuéntanos quiénes sois, cuántos sois, o sea, un poco lo que es la compañía, ¿no? Cómo nace. Genial. Bueno, ¿cómo nace? Yo tengo un background algo diferente. Yo he sido jugador de baloncesto antes de meterme en esto, pero me retiré ya hace 10 años, me gustaba mucho la tecnología y me fui a mi casa, a Huelva, después de jugar por muchas ciudades. Y ahí decidí emprender en el mundo tecnológico, pues yo estudié ingeniería informática. Monté un par de empresas tecnológicas y en 2017 me meto mucho en blockchain, tokenización, veo que es como la ola que viene, ¿no? Pero yo estaba muy centrado en mi otra empresa, Checkin, que se llamaba, bueno, se sigue llamando, pero yo ya vendí. Y digamos que en tu día a día como CEO, pues tienes ahí tu inquietud de qué está pasando aquí, ¿no? Pero te consume el tiempo, ¿no? Y ya en 2020, de hecho, digo, esto de la tokenización es como lo que se suele decir los americanos, ¿no? Como the next big thing. Digo, yo no puedo dejar pasar esta ola y quiero construir en ese nicho, ¿no? Así que yo tenía algunas inversiones inmobiliarias con algún socio que decía, si hubiéramos sido 10 en vez de 2, habríamos comprado ese edificio, ¿qué tal, no? Y de ahí viene el unir la tecnología que veía que iba a cambiar todo el sector financiero con el inmobiliario.
Viviendo en Huelva no era fácil encontrar socios y encima en el COVID, y lo que hice fue meterme en un máster de blockchain, porque antes no era DeFi, tokenización, no era blockchain todo, ¿no? Y en un máster de Tutelus, y ahí lo que esperaba era que un poco que otros alumnos con mis mismas inquietudes, pues potencialmente fuesen mis socios, porque al final montar una empresa de nueva quieres tener socios y es un camino largo, ¿no? Y lo bueno fue que al final los que daban e impartían el máster, digamos, que eran Miguel Caballero y Javier Ortiz, los fundadores de Tutelus, son los que se hicieron socios y juntos creamos la empresa junto a otros socios inmobiliarios. Así que nació de 4 socios, 2 en Madrid, 1 en Sevilla y otro en Huelva. Y recuerdo, esto es curioso porque nació en el COVID, y el primer inmueble que tokenizamos, cuando fuimos a firmar en notaría, fue cuando conocí a Miguel Caballero en persona. O sea que fíjate lo que es crear una empresa, ¿no? sin ni siquiera estar presente. Y de ese primer inmueble de 60.000 euros, que era un cuarto sin ascensor, que había estado ocupado, vino Informe Semanal a grabarlo y daba vergüenza enseñar. Pero era un hito, ¿no? Que fuese el primero. Pues ahora son 113 proyectos, más de 100 millones invertidos en 6 países, un equipo de casi 50 personas. O sea que hemos remado mucho en estos 5 años y para mí el mayor potencial y lo que hemos puesto mucho el foco es en unir eso que llamamos finanzas tradicionales, que es el inmobiliario, con las finanzas descentralizadas. Ha sido un dolor de cabeza porque cada inversor que venía, aquí hay muchos inversores que están familiarizados con un wallet, pero el inversor de rental no era tanto cripto, sino era más un tradicional que quiere dar sus primeros pasitos. Como es inmobiliario, entiende un poco más de dónde viene el beneficio. O sea, nuestro mayor pain ha sido explicar qué es todo esto. Siempre pongo el ejemplo de cómo si tú creas Amazon o un e-commerce y tienes que explicar cómo crearte una cuenta bancaria. No le estás vendiendo, sino le estás creando todo, ¿no? Aquí créate el wallet, vas a tener un token y tal. Lo bueno es que el momento ahora ha madurado mucho, ¿no? Regulatoriamente es un impulso. Entra a las grandes instituciones, siempre pongo el ejemplo de que BlackRock tokeniza, eso ya es una bandera verde para todos. Y ahora cuando todo el mundo ya sepa que los productos tokenizados es en lo que se invierte, pues tú ya tendrás el tuyo, que será mejor o peor, y te ganarás tu nicho de mercado, ¿no? Pero hasta ahora ha sido una evangelización, así que, bueno, estamos en un momento muy dulce porque esa unión con finanzas descentralizadas, igual que era un pain tener ese wallet con los tokens, pero eso es lo que nos ha permitido crear este mercado de colateralización, es lo que nos permite ahora tener partnership con los grandes protocolos del mercado, y es como unirte al institucional de este nicho, ¿no? Así que el momento ahora es bueno y ya ves un poco la trayectoria de 5 años que ha sido dura, pero bueno, estamos aquí ahora muy orgullosos de lo que hemos hecho, ¿no? Pues Eric, yo te doy la enhorabuena. Creo que además siempre que uno es pionero en algo, el resto no es consciente de lo que es picar y hacer la carretera. Es durísimo el primer recorrido. Luego verás a muchos otros que copian el modelo de negocio sin haber sufrido o sudado la camiseta. Y te agradezco mucho que nos expongas a todos este modelo de negocio, que creo que como mínimo hay que indagar y probar. La gran ventaja es que ahora no hace falta meter una cantidad ingente de dinero, sino que se puede meter una cantidad, como digo yo siempre, cuando empiezas a invertir, digo, mete lo que no te importe perder, ¿no? En este caso no es porque lo vayas a perder, es simplemente porque es la forma de entrar tranquilo, probar, validar y a partir de ahí luego ya crear una cartera en función del perfil de riesgo que tengas. Muchísimas gracias, Eric, y a todos vosotros. Gracias, Pablo. Gracias.